¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando y ya están conectados al inicio de nuestros webinars especializados en temas relevantes y puntos finos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El día de hoy yo voy a estar alrededor de una hora con ustedes platicando sobre el papel del Consejo de Accionistas y Consejo de Administración, el rol que juegan en materia del sistema de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Quiero iniciar con una frase muy importante. La cultura se come la estrategia. ¿Cuántas veces hemos visto grandes organizaciones internacionales que tienen controles muy estrictos, que tienen regulaciones muy estrictas, si hablo de bancos o de organizaciones internacionales no financieras, y que fueron violadas y que están involucradas en grandes escándalos, en temas de corrupción, en temas de lavado de dinero? Es principalmente por la cultura. Y vamos a ver un estudio y un análisis que nos muestra Grant Thornton International. Ellos hicieron una encuesta a varias compañías en donde menciona que del 71% de los encuestados, que eran compañías internacionales, muchos están enfocando hoy en día los controles enfocados a la cultura y al comportamiento de los empleados. Saben que ahí se está empezando a detonar todo el tema de la alineación de sus controles al violar y al no estar alineados con los valores de la compañía. Antes del 2019, dicen estas mismas compañías que la mayoría de los directores generales se contrataban muy habilidosos, pero no alineados con la cultura y los valores de la organización. ¿El mundo qué nos dice? El mundo ya nos muestra que en sus regulaciones y en sus leyes ya están estableciendo mecanismos relacionados a la cultura. En India, por ejemplo, su regulación menciona que directores deben de establecer por ley la cultura corporativa y los valores. En Australia, establece su regulación que hay sanciones civiles ya por una cultura corporativa insuficiente, y esto es a través de auditorías de la cultura. En Reino Unido, que establece un enfoque de cultura y estrategia en todos sus sistemas de control. En Francia, se ha emitido una nueva ley que castiga con cárcel a todos aquellos políticos que contraten familiares. ¿Se dan cuenta? Todas estas nuevas regulaciones están alineadas con la cultura. ¿Qué hay que hacer en México? Creo que en México tenemos un camino bueno por recorrer y aquí nuestro granito de arena. Tenemos que involucrar a la alta dirección, a la asamblea de accionistas y al consejo de administración en ese establecimiento de la estrategia y de los valores. La asamblea de accionistas establece los valores porque ellos son los que deciden el negocio, deciden a qué apostarle y seguramente le están apostando a ese negocio porque se alinea a los valores de la familia, a los valores de los empresarios, los inversionistas que están decidiendo iniciar ese negocio. Y le delegan al consejo de administración la estrategia, que si no captan esos valores y esa cultura, seguramente habrá huecos importantes y riesgos que podrán detonar consecuencias negativas en un futuro. La interacción y realidad de toda la organización respecto a la cultura, no solamente establecerlo y mencionarlo y platicarlo de los accionistas al consejo. El consejo deberá de establecer en su plan estratégico claramente cómo se va a vivir la cultura, cómo se puede testear esa cultura, cómo se puede hacer una auditoría para verificar que toda la organización está alineada a la misma y entonces llegar a una mejora continua de esta cultura. Es muy importante establecer este preámbulo para poder establecer los puntos relevantes que vamos a platicar. Estos puntos relevantes los hemos resumido en 4, solamente 4, para poder realizar un sistema de cumplimiento mucho más eficaz. El primer punto es identificar a la entidad. Y el identificar a la identidad, tenemos que quitar, primero que nada, una venda en los ojos que establece que no se debe de atender una responsabilidad de cumplimiento solamente en función de una posible pérdida monetaria. No podemos establecer el criterio de me va a sancionar las autoridades y esas sanciones equivalen a $1,000,000. En función de eso, voy a reaccionar e implementar el control. Tenemos que evaluar más allá
de solamente los posibles escenarios económicos derivados de una sanción. Tenemos que analizar el impacto reputacional y todas las afectaciones que puede conllevar un procedimiento jurídico contra de la entidad en el momento en el que se haya materializado un delito. Es muy importante establecer esto para quitar criterios mal fundamentados de pérdidas monetarias dentro de sus modelos de riesgos. Hoy en día me queda claro que instituciones financieras, sobre todo que tienen un nivel de madurez de sus sistemas de cumplimiento mucho más maduro, tienen comprendido claramente el cómo y el cuándo ejecutarlo. El cómo saber la responsabilidad por el tipo de entidad, por el tipo de operaciones que realiza, por el tipo de fechas en las que inicia sus operaciones, sabe cómo identificar la obligatoriedad, sabe cómo también ya a través de sus organismos internos identificar estos riesgos, cómo monitorearlos, porque claramente las regulaciones lo dicen, y sabe cómo identificar estos controles claves. Ya lo sabe hacer, pero no pierdan de vista que el saber cómo hacerlo no es suficiente. También hay que saber cuándo. Cuándo implementar mayores controles a los que nos establecen las disposiciones, cuándo auditar los procesos. No solamente la auditoría de cumplimiento cada año, se pueden auditar de acuerdo a una frecuencia e intensificar monitoreo mucho más frecuente o mucho más acotado, tal vez semestral, tal vez trimestral, cuando hay un control clave que ejecutar. Cuando se requiere un apoyo de especialistas, esto me conlleva a pensar en nuestro siguiente webinar de la próxima semana, donde platicaremos del perfil del oficial de cumplimiento, donde ya no es suficiente estar certificado por la bancaria para poder ejecutar adecuadamente sus funciones. Tiene que ser un perfil multidisciplinario. Y ese apoyo de especialistas también se vuelve importante. Especialistas en gestión de riesgos, especialistas en tecnologías, especialistas en leyes y regulaciones y especialistas que sepan integrar todo esto y saber qué ejecutar con los resultados obtenidos, para saber cuándo entonces asumir estos riesgos. Y asumir los riesgos tenemos que plantear siempre en primera instancia si está alineada a los valores que hemos comentado anteriormente. Pero esto no es suficiente. El Consejo de Administración tiene que saber para qué. ¿Para qué voy a obtener un resultado? ¿Para qué voy a enlistar las responsabilidades? ¿Para qué voy a implementar controles? ¿Para qué voy a supervisar y monitorear? Ese para qué nos llevará a un correcto, adecuado funcionamiento de la gestión. Esa gestión es la ejecución o la acción, y permítanme que lo defina tan llanamente ese concepto de gestión, pero es saber cómo ejecutarlo, con quién ejecutarlo y para qué ejecutar en los planes de acción. El cumplimiento establece que se identifiquen los riesgos en el área operativa, que se comuniquen a un órgano de gobierno como es el Comité de Comunicación y Control, y que el comité informe de forma periódica y eficientemente al Consejo. Pero el seguimiento, las acciones, las decisiones, las estructuras, los cambios en esas estructuras, las inversiones que tiene que hacer el Consejo, estos resultados muchas veces nos lleva a involucrar otros órganos de gobierno, porque tiene que ver con el área de sistemas, porque tiene que ver con el área de operaciones, porque no necesariamente tiene que ver con las funciones del oficial de cumplimiento. Es por ello que el Consejo tiene que saber actuar y detonar esta integración de todos sus órganos de control. Para ello tendrá que identificar la identidad conjuntamente y en buenas comunicaciones con la Asamblea de Accionistas para entender el modelo de negocio, el plan estratégico, definirlo claramente, definir clara y alinearla tanto el modelo como el plan a una cultura organizacional y tener una metodología de riesgos. Esto nos lleva, si bien, a mencionar a todo el sistema financiero que ya tiene obligatorio una metodología de enfoque basado en riesgos, hacer uso de esa gran herramienta. Esa gran metodología muestra con claridad el entorno total de la entidad, no solamente de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Muestra los riesgos que existen en todo su entorno y por lo menos nos establece que lo tenemos que ver en los canales de envío y transacciones, cómo nos pagan,
a través de qué nos pagan, si nos pagan en criptomonedas, si nos pagan en transferencias internacionales, órdenes de pago, si vienen por pagos a través de fideicomisos. También nos pide revisar el tema de clientes y el tipo de clientes que se tiene en la organización. Nosotros lo estamos ampliando, no solamente tus clientes, sino todo tu alrededor, como pueden ser tus proveedores y acreedores. No solamente ellos, también miren hacia arriba. Muchas instituciones tienen un pool importante de inversionistas a través de fideicomisos, en los cuales llegan los recursos a las entidades, a los fondeos. Puede haber incluso captación de recursos del público en general en el extranjero y a través de una holding llevar los recursos hacia la organización. Estos inversionistas deberán tener una debida diligencia, no solamente hacia los clientes, también tenemos que mirar hacia arriba y empezar a evaluar los riesgos y los posibles riesgos que se puedan detonar por ese lado. Nos menciona que los productos y servicios que evidentemente cada una de ustedes como entidad llevan a cabo, la zona geográfica donde opera la entidad, pero no solamente donde opera la entidad, sino también donde operan los clientes. Y si los clientes tienen una situación transfronteriza y es una posible subsidiaria de una empresa situada en otra jurisdicción, tendríamos que estarlo estableciendo, identificando y mitigando esos posibles riesgos. ¿Para qué es importante? Porque tenemos que entender el alcance de nuestras operaciones. Algunos clientes nos mencionan, es que yo solo opero en México, Rodrigo, y estoy de acuerdo, pero el alcance no se limita a que sea solo en México, sino puede ser un alcance extraterritorial, porque los recursos en origen pudieron haberse detonado en otra jurisdicción y haber llegado a tu entidad aquí en México. O viceversa, que los recursos que tú hayas colocado a tu cliente, estos hayan llegado hacia el extranjero. Las tecnologías con las que opera la entidad y con las que están inmersas en la operación. Algunas compañías tienen una confusión, que si tienen un sistema digitalizado en el proceso de onboarding de sus clientes, por ejemplo, ya deberían de ser una fintech. Tenemos que tener muy claro que los procesos que se realizan, sea el que sea y usando plataformas electrónicas, no necesariamente nos convertimos en una empresa de tecnología financiera, sino probablemente seamos una empresa que tiene acotadas sus operaciones claramente, pero que está altamente digitalizada en sus procesos. Y ahí puede haber características específicas y riesgos determinantes. El plan estratégico, entonces, no puede ser llevado a cabo sin conocer lo anterior, porque no podemos establecer un objetivo y metas si no sabemos cuáles son los productos con los que se operan o con los que se pretende operar. No podemos establecer una estructura interna adecuada si no sabemos siquiera si existen inversionistas hacia arriba que tenemos que evaluar, si tenemos información importante que comunicar al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas. Las tácticas estratégicas no podrán ser definidas claramente si no hay una correcta comunicación del modelo de negocio y una alineación de los valores al modelo de negocio y a este plan estratégico. La cultura organizacional tendrá entonces que delegarse a los funcionarios adecuados para definirla claramente, pero no solamente es definirla, eso lo hace desde la Asamblea de Accionistas, definir los valores. Les pongo un ejemplo. No podemos decir que los accionistas establecen un valor de transparencia, cuando sucede que existe un reporte presentado al Consejo de Administración, otro reporte de información financiera presentado a los bancos y no hay información presentada hacia los empleados, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el valor de transparencia? Tiene que estar claramente definido para poder determinar dentro de sus tácticas estratégicas cómo se van a vivir estos valores, cómo se van a documentar, evaluar y cómo se van a testear y poder auditar este modelo. Y no solamente en la operación, porque la operación, si bien es cierto, es quien detona todas las operaciones y los registros y la información, pero es hacia los directivos y alta dirección, incluyendo consejeros, miembros del consejo y órganos de gobierno donde me estoy dirigiendo. Debemos de evaluar cómo viven ellos los valores para poder establecer que cuando lleguen
los resultados se gestionen adecuadamente y alineado al modelo de negocio y esta misma cultura organizacional. Porque es en la asamblea de accionistas quienes definen la integridad y definen los valores éticos de la empresa. Ellos son los que decidieron el negocio alineados a sus valores, pero es el consejo el que ayudará a definir el tono de control. Ese tone at the top, definir si es un control flexible o definir si es un control mucho más estricto de cero tolerancia. Les pongo un ejemplo. En las disposiciones de carácter general en materia de prevención del lavado de dinero se establecen varios procesos, entre ellos identifica a tu cliente, tu perfil transaccional, el monitoreo, las alertas, y todo eso se da en diversos momentos. Inclusive, esto te establece las disposiciones para poderlos ir ejecutando a través de tu sistema automatizado. Algunas compañías han decidido realizar ciertos procedimientos previos a la aceptación de operaciones por cero tolerancia a clientes de alto riesgo y podrían establecer 30 a 40 procesos previos para poderlo aceptar. Oye, ¿eso alenta el negocio? Depende. Si lo haces de forma manual, sí. Si lo haces a través de sistemas automatizados y algoritmos, probablemente no. ¿Y qué define eso? Define un tono de control un poco más estricto que aquel que define, bueno, yo lo identifico y como llegue, si es de alto, medio, bajo riesgo, lo acepto y después lo monitoreo y ejecuto adecuadamente los controles. No quiere decir que uno sea más eficiente que otro, quiere decir que tienes que alinearlo a los valores que se han definido dentro de la organización. El Consejo de Administración decide ese adecuado sistema de cumplimiento alineando estos valores y ese tono de control. Y los accionistas en definitiva deben demostrar esa disciplina. No puede existir el cliente que es amigo, familiar, compadre de los accionistas y que no se integró el expediente. O el inversionista que no puede ser tocado, ni mirado, ni cuestionado de dónde trajo los recursos a la organización porque es el principal accionista y entonces se iría. Tiene que haber una disciplina en la implementación de controles alineada a esos valores. Y entonces el consejo definirá esas estructuras para ayudar y coadyuvar a que se cumpla adecuadamente. Los accionistas definen entonces el modelo de negocio y el consejo el plan estratégico. El consejo de administración define un gran punto de partida que es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo no es más que definir dónde me siento cómodo. Y el definir dónde me siento cómodo, si ya quitamos la primer venda de los ojos, que es, no me siento cómodo si me multan con $1 millón de pesos, porque muchas organizaciones los podría poner en perspectiva como grandes bancos. Un gran banco, $1 millón de pesos o 4 millones o inclusive hasta 10 millones de pesos pudiera no afectarles económicamente y podrían estar tranquilos pagando ese nivel de sanciones. Es por ello que es muy subjetivo y poco equitativo para los sujetos obligados. El apetito de riesgo debe definirse en principio con los valores, tono de control y considerar modelos estadísticos donde considere el total de tus operaciones y considere el valor total de tus operaciones para que puedas alinear los tres y definir este apetito de riesgo. No existe una fórmula mágica, pero sí deberán de considerar estos tres elementos para entonces determinar la gestión de riesgo. Todo aquello que no esté dentro de mi zona tolerable en ese apetito de riesgo, tengamos que generar un plan de acción y el Consejo de Administración dar la instrucción precisa en apego a su tono de control, cómo se debe de accionar cuando se presentan los resultados al mismo Consejo. Decidir estructuras internas. Definitivamente el Consejo tendrá que decidir si necesita no solamente al oficial de cumplimiento y al comité de comunicación y control, sino tendrá que definir si necesita más órganos como el comité de riesgos, el comité de auditoría, el establecer consejeros independientes con cierta especialidad. Deberá de estar evaluando a los mismos consejeros dentro del consejo para poder lograr estos objetivos alineados nuevamente, primera a los valores, modelo de negocio y ya con el apetito de riesgo, para poder asumir las consecuencias y saber que esas consecuencias desde un inicio fueron analizadas o en su caso, prevenirlas, que es lo mejor. Pasando al segundo punto, identificar los riesgos. Una vez que tú ya identificaste qué es tu modelo de negocio,
cuáles son tus valores y cuál es tu apetito, puedes empezar a gestionar los procesos de identificación de riesgos. La metodología del enfoque basado en riesgo establece que es responsabilidad del oficial de cumplimiento crear el diseño. Y estoy de acuerdo. Debe haber una persona con el expertise en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para definir un diseño. Pero dentro de ese diseño sí o sí tiene que involucrar a los altos funcionarios dentro de la organización, porque para poder identificar todos los riesgos, tenemos que comunicar adecuadamente desde el Consejo de Administración hacia la operación. El Consejo de Administración es el que definió el plan estratégico y el plan estratégico considera abrir nuevos mercados, nuevas zonas geográficas, con nuevos productos, nuevos servicios, y eso conlleva un resultado de nuevos riesgos. No solamente los que ya se están establecidos con la operación presente, sino los que están posibles por salir al mercado en el próximo mes o en los próximos 3 meses. Poderlo analizar e involucrar a la alta dirección en estos procesos de identificación de clientes es sumamente obligatorio. ¿Cómo definir la prioridad de los riesgos? Si tú no defines tu plan estratégico y hacia dónde vas, cuáles son tus valores y cuál es tu apetito, la priorización de los riesgos que tú le hayas podido dar en tu metodología de asignar un riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, probablemente no esté libre de sesgo, perdón. Y el que no esté libre de sesgo llevará confusiones y una mala aplicación al atender esos riesgos. Y probablemente estés enfocando recursos a algún riesgo que no era de un impacto importante. Es por ello que primero queremos hacer la mención y alineación de estos puntos importantes para eliminar la subjetividad en esos criterios de para mí es de mayor riesgo, para mí es de menor riesgo. Para mí es de mayor riesgo operar en Jalisco que operar en Ciudad de México. ¿Y quién te dice eso? Es a criterio del Consejo. El criterio del Consejo es valioso, pero no es concluyente y sobre todo no es auditable. El hecho de que todo un proceso de sistema de cumplimiento tenga la característica de auditabilidad hará que todo sea más seguro y que lo puedas calibrar en el mejor momento. Ese criterio que puede establecer el consejo, pueden establecer directivos de para mí es de mayor riesgo, deben de eliminarlo a través de modelos estadísticos, donde tomas datos propios de la organización, de todo el modelo de negocio, para poder así atender y priorizar. Para poder saber si los aceptas, los mitigas, los rechazas o los tercerizas. Sí, son las respuestas a cualquier riesgo en la vida. Aceptarlo es no hacer nada. Pero si lo aceptas, sabes que está alineado con el apetito, con los valores y el modelo. Y está en la zona tolerable, entonces el resultado no requiere que ejecutes algo más. O por lo pronto, y en su conjunto, no requiere que atiendas ese en prioridad. Habrá algunos otros riesgos que sí deberás atender en prioridad y mitigar para poder llevarlos a esa misma zona tolerable, alineado a tus apetitos riesgos que consideraste tus datos, tus valores y tu modelo. Poderlo rechazar. Bueno, rechazar es no te dediques a ese negocio y ejecuta otra cosa. Pero en el proceso de identificación de riesgos se hace una segmentación y esa segmentación es por tipo de producto o tipo de servicio y probablemente estés analizando un producto que todavía ni sale al mercado. Y entonces, antes de salir al mercado, identifica los riesgos para poder determinar el nivel de inversión que vas a tener que ejecutar en estructuras, en cambios en sistemas automáticos, en recursos humanos, en técnicas y procedimientos y criterios que debes de establecer, en fin, en reportes. Y si todo esto es más costoso que el beneficio que te proporciona, pues tendrás que decidir el riesgo es muy alto y probablemente lo rechacemos. O lo aceptamos y si lo aceptamos lo tenemos que mitigar y tenemos que hacer un plan de acción para mitigar los riesgos de ese producto. O tercerizarlo. El tercerizar es importante saber si nos permite primeramente la regulación tercerizar un proceso o un punto y si nos los es permitido hacerlo de la mejor manera para poderlo tercerizar a través de una póliza de seguros, a través de un especialista, a través de un contrato de servicios,
a través de terceros involucrados que tenemos dentro de sus operaciones. ¿Cómo lo estás tercerizando? Pero la responsabilidad siempre va a ser de la entidad. Recuerden que los delitos se cometen con intención y con conocimiento, pero también se cometen sin ellos. Y es por eso que el Consejo de Administración tendrá que establecer mecanismos para poder identificar, primera que nada, los organismos o ordenamientos jurídicos y regulaciones por cada operación. Tener entendimiento claro y conciso de todo lo que se debe de atender dentro de la organización. Porque tiene que haber una congruencia. Se encuestaron a mexicanos, ciudadanos, y cerca del 87% dijeron que existe frecuencia de actos corruptos dentro de las organizaciones. 29% dijeron que es muy frecuente, 38% dijeron que frecuente y poco frecuente el 20%. Quiere decir que los ciudadanos que activamente están trabajando están identificando algo dentro de las organizaciones, pero o no tienen dónde comunicarlo, cómo denunciarlo, o simplemente tienen miedo o apatía para poder reportarlo. La reacción o la causa, mejor dicho, de estos 4 elementos de que no ejecutan nada estos ciudadanos es porque los valores de la organización no están alineados a promover que las mismas personas que trabajan dentro de las organizaciones tengan los elementos y herramientas para poder ejecutar este programa de denuncias. No está definido tampoco un plan de sanciones acordes con la cultura, un manual de integridad, donde se enlisten todos los posibles delitos que se pueden materializar dentro de la organización. ¿Y por qué estoy hablando de delitos? Porque recuerden que operar con recursos de procedencia ilícita tiene un delito precedente, y ese delito precedente pueden ser prácticas corruptas. No estoy hablando del nivel de corrupción, que recuerden, puede ser a gran escala, donde grandes organizaciones involucran hasta presidentes, funcionarios de grandes organizaciones paraestatales o empresas internacionales, o de una corrupción menor, donde puede ser para pago y destrabar algún proceso de autorización, licitación, autorización de la organización. No estoy mencionando el nivel, lo que estoy diciendo es que existe la posibilidad de, y la percepción de los mexicanos así lo menciona. No estoy diciendo que de todos, fue de una población, pero también los datos estadísticos en México establece que 363,000 millones de pesos son movidos a través de actos corruptos. Entonces, hay que fomentar la participación de todos para poder implementar adecuados sistemas de control internos. Evaluar la cultura y la alta dirección. Las prácticas corruptas no solamente suceden con el funcionario en compras o en licitaciones, puede llevarse a cabo por el mismo asamblea de accionistas, por los mismos consejeros o miembros del consejo de administración, por órganos de gobierno o la alta dirección, y a ellos hay que evaluarlos. La estructura adecuada para el cumplimiento. ¿Cuál es la estructura adecuada? No con esta plática se vayan con la idea de que, bueno, ya establecieron que debo de tener una estructura súper grande para tener un gobierno corporativo. No, tienen que tener una estructura adecuada a su modelo, a sus valores y muy adecuada en tamaño para poder ejecutar adecuadamente el cumplimiento. Puede ser que sea una organización con pocos trabajadores, pero deben de cuidar entonces las cachuchas, es decir, los roles que juega cada uno de los funcionarios si es que lleva parte de la operación, participa en el consejo de administración y también participa en la propiedad de la compañía. Deben definir claramente en documentos establecidos o protocolos establecidos por escrito para definir estas estructuras y no se pierda esa independencia. ¿Que es difícil? Sí, pero no es imposible. La auditoría interna o externa, que es un proceso independiente, es un brazo importante para el Consejo de Administración. No solamente es una acción o función que hay que cumplir año con año y mandar un reporte. Y entonces la inversión que se haga en la contratación, ya sea de su estructura interna como auditor interno
o como auditor externo, deberá hacerse con debida diligencia y mesura. Ese juicio prudencial de qué estoy esperando recibir en una metodología bien fundamentada por el auditor para recibir resultados que conllevan a acciones importantes al Consejo de Administración. El Consejo de Administración debe de dotar de herramientas. Una de ellas es sin duda el canal de denuncia. Este sistema de denuncia debe de tener la característica de ser anónimo, pero no solamente de ser anónimo y tener el link dentro de la página de internet y decir que toda la organización lo tiene ahí presente, sino, oye, ¿y qué mecanismos de difusión ejecutas? ¿Cómo conocen el uso de esa plataforma? ¿Cómo das la capacitación de esa plataforma? ¿Cómo identificas los delitos que pueden relacionarse con tu negocio y hacérselos ver a toda la operación, a toda la alta dirección? ¿Y cómo es que cubres el tema de denuncias? ¿Cómo las persigues? ¿Cómo las investigas? ¿Cómo las documentas? Recuerden que el 44% de los delitos en las organizaciones son descubiertos a través de estos sistemas de denuncia. Pregúntense retrospectivamente si dentro de su organización se han analizado operaciones internamente preocupantes, que en el sistema financiero son muy escasos los reportes. El 33% mediante auditorías. Si el auditor evidentemente tiene una metodología eficiente y con capacidad, seguramente te estará ayudando a realizar estas posibles identificaciones o vulnerabilidades en la operación. Y el 31% sin duda se lleva a cabo mediante el análisis proactivo de los directivos o la alta gerencia, porque ellos saben cuando algo no funciona o algo no anda bien dentro de su operación. Y es cuando empiezan a hacer análisis y descubren alguna falla dentro de esto. Recuerden que hay violaciones al tema de cumplimiento en todas las organizaciones y las violaciones se da porque no estaba alineado con los valores de la organización. Que muchas veces las organizaciones no son víctimas, sino que se han visto beneficiadas de realizar prácticas indebidas. Y es por ello que la retrospección nos lleva a, primero que nada, enlistar todos los delitos que pueden llevarse a cabo dentro de una organización. Si hay tráfico o posibilidad de tráfico de influencias dentro de la organización o relacionado con la organización, familiares de altos funcionarios, relaciones de altos funcionarios, si hay una posible violación a la protección de datos, si hay una posible vulnerabilidad de fraude, malversación de bienes, ocultación de información, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, delito fiscal, o hacer sobornos a funcionarios extranjeros, porque muchas veces es una de los delitos que dejamos fuera por decir que somos una entidad mexicana y eso no puede suceder. Pero hay que establecer si puede ser en ese ámbito internacional o en un sector privado o público mexicano. Establecer claramente esa vulnerabilidad dentro de la operación para poder establecer entonces la respuesta a ello. Esa identificación de riesgos nos lleva a poder clasificar dónde están situados. Si está situado en el director general porque no está alineado a la cultura, porque trae otros valores y hay una oportunidad de fraude, entonces la evaluación y procesos de sucesión del director general tendrán que estar claramente definidos. Sanciones dentro del código de integridad. El 100% alineación de la cultura, un programa de alineación de la alta dirección a la cultura. Si está en la operación, ejemplo, las licitaciones, el funcionario de compras, si debemos entonces establecer mecanismos de monitoreo, auditoría e indicadores de control para el consejo. Si existen empresas fachadas, oye, sí, pues a lo mejor celebramos una operación con una empresa que vendía facturas, pero fue una operación aislada, Rodrigo, donde pagamos 8,000 pesos. Ya se corrigió la declaración anual y eso es un proceso meramente operativo. De acuerdo. Pero ¿qué pasa si el resultado de haber operado con una empresa listada del 69B fueron operaciones recurrentes durante varios ejercicios y con cantidades no menores y llegaron al consejo? ¿Cuál fue el protocolo de contención? ¿Cuál fue la debida diligencia de atención de eso? ¿Cuál fue el origen y atención del consejo para corregirlo? Y entonces seguramente habrá cambios estructurales dentro de la organización importantes. Y créanme, seguramente lo primero que falló fue la alineación de los valores.
El volumen alto de inversionistas. El Consejo de Administración tiene que ser muy diligente en tomar medidas y procedimientos de identificar a estos inversionistas. ¿Cómo llegan los inversionistas? ¿Por quiénes llegan? Si son conocidos. O el término, la empresa es friend family, entonces es de bajo riesgo. ¿Es así? ¿Toda la familia tiene alineados los mismos valores? ¿Se testearon? ¿Los recursos de toda la familia vienen de un solo origen o se dedican a diversas cosas y a diversas zonas geográficas y en diversos productos y sus recursos vienen de diversas fuentes? ¿Cómo se analiza la información? Recuerden que muchos de los mecanismos de delitos o fraudes de operar con recursos de procedencia ilícita se da a través del abuso de confianza. El hecho de que me tengas tanta confianza que no me controles, ahí es donde puede haber un abuso y oportunidad. Es por ello que la matriz de regulaciones en primera instancia se vuelve importante definirla dentro de la organización. No solo se trata de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero, ese es importante. Pero esto puede ser vinculante con, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Administrativa, que hoy en día obliga a todas las personas morales a tener un código de integridad y controles internos dentro de sus manuales de procedimientos para evitar la materialización de delitos. ¿Y los delitos? ¿Cuáles son los delitos que establece el Código Penal Federal? Solamente conocemos operar con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y financiamiento al terrorismo, o conocemos todos los que están establecidos en el Código Penal. Pueden suceder a la organización. Oye, Rodrigo, ¿y por qué no lo aplicamos? Porque, ¿qué creen? No hay sanciones. Y regreso al origen. La atención de muchas organizaciones en sus regulaciones está vinculada directamente a la posible sanción impuesta, y si no, no es atendida. Pero la calidad y eficiencia de un sistema de cumplimiento que evita delitos debe de considerar varios aspectos como esto: el espectro total de sus regulaciones, la integración del Código de Ética y Manual de Integridad, donde se establecen valores, enlistan delitos y enlistan sanciones y la forma en que se debe de evaluar, monitorear y mejorar. Todas las disposiciones, inclusive en ámbito internacional. Recuerden, no por el hecho de ser una empresa mexicana, los esté excluyendo de que sean juzgados en una corte de otra jurisdicción. Y eso ya lo hemos vivido en escándalos públicos que hemos conocido en el pasado. La matriz de cumplimiento muestra una fotografía o debe demostrar una fotografía muy precisa de la priorización de todos sus riesgos. La identificación conforme al modelo que ya hemos dicho e integrar estos controles con las obligaciones derivadas de las leyes. En primera instancia, las disposiciones de carácter general y tener en cuenta que las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero para el sistema financiero son preventivas. Muchas de ellas están alineadas a la prevención, seguimiento y alertamiento. Es por ello que atender esas y alinearlas con todo lo demás que hemos comentado llevará a un mejor proceso y eficacia del proceso de cumplimiento. Priorizar los riesgos. Esa priorización, sin duda, no podemos decir que está libre de sesgos si no hemos considerado todos los aspectos considerados. Calibrar frecuentemente. Ya la metodología del enfoque basado en riesgos establece que se tiene que hacer cada año, pero ese es el cumplimiento. Habrán riesgos que se tenga que comunicar frecuentemente al Consejo de cómo se ha atendido, si se ha atendido, si no se ha atendido, si requiere aprobación, alineación del plan estratégico, cambio del modelo, cambio de la inversión, cambio de la estructura interna, porque hay cosas que se resultaron de ese análisis que seguramente no será sencillo y el esfuerzo requiere una colaboración de la alta dirección para poder llegar a la mejora continua. Esto nos lleva, sin duda, a la comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva de los resultados, sobre todo al Consejo de Administración. ¿Hay expertos en el proceso? Sí, debe de existir expertos en el proceso. Estos expertos en 1, 9 o N cantidad de procesos que puede llegar a tener una entidad, se tienen que tener un conocimiento. El conocimiento de cómo se lleva a cabo, de cómo está alineado los controles al tono de control,
El tono de control o el resultado de los controles nos debe llevar al apetito de riesgo que está alineado con los valores y entonces poder hacer un diagrama claro y consistente que le haga sentido al consejo. Esto llevarlo a una matriz de riesgos entonces, que es el resultado de cuantificarlos o mostrarlos en un semáforo para poder decir cuál es más preocupante que otro y que le haga sentido en la atención al consejo. Y llevarlo así a su manual de medidas, criterios y procedimientos. Este manual, no solamente hablemos del manual de PLD, que en principio es el que nos compete, sino de otros documentos o procedimientos que pueden ser vinculados a este mismo manual para identificarlos como mitigantes. Mitigantes en temas de prevención de delitos dentro de la organización. Pero esta es la función de los expertos en la operación y esto conlleva resultados. Y los resultados para el Consejo de Administración se llaman tablero de indicadores. Esos indicadores adecuados. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración nunca tiene tiempo de atención en reuniones largas, detalladas y exhaustivas. Sin embargo, debe de existir una adecuada comunicación hacia ellos. Entonces, en un corto tiempo debemos de establecer lo que sí preocupa a la entidad en un tablero para que se ejecuten auditorías de seguimiento y que los reportes tanto internos como externos estén alineados a esos riesgos que se tienen que trabajar y comunicar adecuadamente, para que la responsabilidad y las consecuencias sean asumidas con mucha eficiencia por parte del Consejo de Administración. Esto alineado con el apetito de riesgo podrán identificar aquellos que no estén en la zona tolerable. Y la zona tolerable es todo lo que esté afuera de su apetito de riesgo. Entonces, esta comunicación frecuente determinará todos aquellos puntos que tiene que trabajar la organización. Oye, Rodrigo, es que el consejo no identifica los riesgos, sino se le dan a conocer. Y a lo mejor hay un órgano intermedio de gobierno corporativo, como puede ser el comité de riesgos, y ellos son los que conocen los riesgos y ya comunican, ¿ok? El problema no es conocer los riesgos, sino no saber gestionarlos. Hoy ellos no los gestionan, ¿ok? El consejo los delega a su parte operativa, pero el problema es no conocerlos y no saber gestionarlos, sino el problema es qué hacer con los resultados y saber la consecuencia real de esos resultados, tanto en el pasado que hayan sucedido como en el futuro se puedan detonar. La integración de la entidad es el punto número 4 que nos lleva a todo lo que hemos platicado hasta este momento. Ese punto en el cual el Consejo de Administración determina la adecuada integración de todos estos elementos en capacidad, en profesionalismo y en jerarquización. Saber las capacidades de todo el personal, del personal que debemos identificar habilidades que deben de cubrirse acorde al tamaño, claro, y a la complejidad de la entidad, pero sobre todo a los valores de la entidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis para las áreas de talento humano, que no son de menor importancia, sino todo lo contrario. Son un mitigante muy importante en prevención de delitos y los procedimientos que se realicen para verificar la honorabilidad de todas las personas que trabajan dentro de la organización es crucial. No solo por obligación en materia de disposiciones de carácter general para sistema financiero, que así es obligatorio, sino también para los funcionarios de alta dirección y órganos del consejo, consejeros independientes. ¿Cuáles son las características específicas para hacer esa contratación y empezar a colaborar con ellos? Podrá ser muy habilidoso el consejero, podrá ser o podrá tener muchos conocimientos técnicos del negocio en el cual yo estoy operando, pero está alineado a los valores de la entidad, o probablemente me pueda llevar a un escenario gris de riesgos que no tenía contemplados ni dimensionados. Es importante los mitigantes, al igual que la capacitación constante en el tema de profesionalización. La capacitación constante es uno de los mejores mitigantes, pero los procesos preventivos desde la incorporación de personas que son quien ejecutan todo, ahí también hay un mitigante muy importante.
El juicio prudencial, acotarlo a situaciones claras y con reportes seguros y de calidad. El reporte seguro y de calidad, si se dan cuenta, nos traslada a sistemas automatizados. Que exista el posible menor error humano o error de dedo conocido en los reportes o maquillaje de los reportes que sean en automático, derivados de un sistema que genera toda la información. Y esto en grandes organizaciones también no es un tema menor. En grandes instituciones, medianas instituciones, con sistemas automatizados muy buenos, a veces es difícil integrar un reporte claro, seguro y además que comunique lo que tenemos que comunicar. Es por ello que el juicio prudencial nunca dejará de lado la importancia en la capacidad de una persona o un funcionario. Ya no solo hablamos de las habilidades técnicas, de los valores, sino también que eso lo alinea a un juicio prudencial en su aplicación. La profesionalización, esa capacitación constante y certificaciones. Sí, Rodrigo, pues tengo al oficial de cumplimiento certificado por la bancaria porque es lo mínimo y lo obligatorio en la disposición. ¿Pero es suficiente? ¿O requerirá una certificación en temas de cumplimiento digital porque mi organización es altamente digital? ¿Requerirá certificaciones en gestión y administración de riesgos porque hablamos que el área de cumplimiento está involucrada en una metodología de enfoque basado en riesgos para ser más eficiente? ¿Requerirá alguna certificación internacional para que me lleve a una zona mucho más tolerable y donde el consejo esté más tranquilo? Hagamos entonces una carrera dentro de la entidad, un plan orgánico de crecimiento, un apoyo, y eso nuevamente lleva a analizar las decisiones del plan estratégico. ¿Está alineado o no está alineado? ¿Lo considera o no lo considera mis estrategias dentro del negocio? ¿Cuáles son las cualidades técnicas de cumplimiento y gestión de riesgos? Insisto, la plática que también daremos la siguiente semana. Las habilidades multifuncionales. Ya no es suficiente saber las disposiciones de carácter general y tener esta certificación. Tenemos que hablar también de la jerarquización de las decisiones. ¿Quién las toma? ¿Cómo las toma? ¿Cuándo las toma? Y sobre todo, ¿cómo se comunican y dan seguimiento? Recuerden, el cómo se toman, el cuándo se toman y el para qué se toman las decisiones. La segregación de las funciones. Rodrigo, se desactivó tu micro. Discúlpenme, no sé qué pasó. ¿En dónde me quedé, Alon, para poder retomar el punto? 30 segundos atrás, perdóname. Muchas gracias. Hablaba entonces de las cualidades técnicas de cumplimiento y de gestión. Estas cualidades que se establecerán en una plática de webinar igual que esta la próxima semana, justo con la licenciada Alondra de la Garza, en donde el perfil del oficial de cumplimiento requiere habilidades multifuncionales. La organización tiene que considerar habilidades multifuncionales y entonces no tiene que ser de diferente forma en los miembros del Consejo de Administración. La jerarquización, esa adecuada toma de decisiones, esa segregación que me ha tocado ver en algunas compañías, la mejor eficiencia de segregación en una compañía con menos de 10 personas, que llevaban órganos de gobierno, que llevaban un adecuado gobierno corporativo, un consejo de administración y no tan robusta su estructura interna. Pero el modelo de control interno a través de controles cruzados, a través de documentos, a través de protocolos eficientes que no complicaban la operación, me llegó a sorprender. Pero ha habido otras sorpresas de organizaciones que tienen un consejo de administración con 25 miembros o 15 miembros, con grandes currículums, con gran experiencia en el sistema financiero, N cantidad de órganos de gobierno de corporativo, como puede ser el comité de finanzas, comité de auditoría, el de comunicación y control, el comité de riesgos, en fin, cumplían con todas las recomendaciones de mejores prácticas,
o código de prácticas corporativas y resultaba que el control interno en la operación era deficiente, que no había segregación de funciones, que no había calidad en los reportes, que no había seguridad e integridad en los mismos, que no había una capacitación constante, no había una profesionalización en la operación. Entonces, ¿qué analizaba el gobierno corporativo? Tenían como 5 tipos de reportes distintos en el gobierno. ¿Qué toma de decisiones estaban ejecutando? Los comités de seguridad, estos son en función de su modelo de negocio, en función de los valores, el tono de control y lo que se quiera y se establezca como meta y objetivo de la organización. La adecuada selección de los miembros y evaluación de los miembros del Consejo de Administración es muy importante. Cómo seleccionarlos, dónde encontrarlos. Y creo que aquí encuadramos también en la necesidad, ya no es tan sencilla encontrarla. Podemos encontrar muchos consejeros, pero ¿cumple con las características que necesitamos? Al igual forma en el tema de cumplimiento. Creo que esta integración de la entidad es la respuesta a lo que hemos venido platicando. Con ello, entonces, podemos llegar a una conclusión muy importante. La cultura no se come a la estrategia, sino la cultura es y debe ser la estrategia dentro de las organizaciones para tener un adecuado sistema de cumplimiento. Alinear todos los elementos que se tienen dentro de la organización para poder ser más eficaces. Con esto abro los micrófonos a todos los participantes y tenemos 5 minutos, tal vez un poco más, para poder escucharlos y algunas dudas podamos comentarlas en este momento. Muchas gracias, Alondra, y por favor indícame si hay algún comentario en el chat. Muchas gracias, Rodrigo. Sí hubo varios comentarios. Felicidades, que muy buena la plática. Nos están preguntando si vamos a compartir la presentación, si vamos a compartir la grabación. Y les estamos platicando que sí, que efectivamente. Y por aquí nos ayudó nuestro equipo para comentar que la plática la vamos a encontrar dentro de nuestro canal de YouTube, si no me equivoco, por aquí con el equipo de marketing. Entonces, todo lo que está en el chat ya está resuelto, pero probablemente tengan dudas que no están por aquí. Ah, bueno, Miguel tiene una duda. Adelante, Miguel. Miguel, si quieres leo tu pregunta o si quieres activar tus micrófonos, adelante, te escuchamos. Leo la pregunta, lo que decide Miguel, si activa el micrófono o lo dejamos así. Dice, ¿cómo podemos evaluar a los miembros de los comités? Tiene que existir protocolos establecidos dentro de la organización para poder establecer las métricas a evaluar. Uno van a ser los objetivos. ¿Para qué tú contratas a un miembro dentro de un comité? ¿Cuáles son las funciones del comité? Sin lugar a dudas, un comité de comunicación y control es claramente definidas sus funciones, pero un comité de auditoría es distinta a sus funciones. Entonces, primeramente, si cumple con las características y cualidades técnicas y también establecer los valores alineados. Hay mecanismos dentro del talento humano que hacen pruebas psicométricas relacionadas con un perfil profesional en el cual esas características están alineadas a la personalidad de la persona. ¿Qué tanta presión hay o qué tanto perfil tiene para poder ocultar información, si es muy reactivo, si no ayuda en los procesos de presión? Y entonces ahí te puede estar detonando algunos riesgos en su perfil profesional. Entonces creo yo que establecer los mecanismos, primero de entrada de requisitos, exámenes bien establecidos para identificar el perfil de honorabilidad y de cultura, definir claramente cuál es la cultura que quieres, cuáles son los valores. Oye, quiero integridad, quiero honestidad, quiero transparencia, pues busca el perfil alineado con eso. También puedes evaluar su tema reputacional en el pasado, inclusive los órganos o consejeros independientes se establece que no tengan un tema reputacional en el pasado, en donde hayan sido miembros del consejo de otra compañía y esa compañía se haya visto involucrada en algún escándalo de cualquier índole. Entonces, ¿qué tan agresivos son dentro de sus consejos o dentro de sus comentarios en el plan estratégico? En fin, hay varios elementos que se pueden considerar
desde un inicio, y una vez establecido desde un inicio, pues estableces la métrica para poderlo testear en periodos de tal vez un año, tal vez de 6 meses, para poder establecer esa evaluación. La rotación de los miembros del consejo cuando son independientes también es importante. No establecer la ceguera de taller por la recurrencia de un mismo miembro que a lo mejor ya no te aporta lo mismo que hace 10 años, en donde a lo mejor ya no trae la actualización en tecnologías o temas digitales, y requieres eso porque ya tu modelo de negocio está migrando ya en gran proporción a ese modelo, pues entonces tendrás que alinearlo. Ese es parte de todos estos procesos que deberás estar alineando para poderlos evaluar. Gracias. Muchas gracias. Quería saber si habíamos resuelto tu duda. Sí, sí, está claro, muchas gracias. Y aprovecho, por ejemplo, algún ejemplo en tipo de sanciones que se pueden poner en acordes a la cultura que mencionabas en una lámina, Rodrigo. O sea, ¿qué ejemplos? O sea, ¿qué es? ¿Quitarlo, removerlo del cargo? Claro, O a un funcionario, ¿sabes qué? Pues te liquido y muchas gracias, ¿no? ¿O qué otro ejemplo puede ser de sanciones? claro. Regreso al punto, el tono de control. Ese tono de control de cero tolerancia o el mayor control estricto te llevará a cortar y a ejecutar todo el peso de la ley. Es decir, si un funcionario realizó un fraude y está establecido en tu manual de integridad, tendrás que hacer una denuncia penal, una investigación y llevarlo a las últimas consecuencias porque así lo establece tu tono de control. Y porque justamente eso está alineado con los valores de los accionistas. Y justamente eso es lo que quieres mostrar dentro de la organización. Cero tolerancia. El hecho de que exista un delito dentro de la organización, un acto corrupto, por ejemplo, y tú lo despidas, en realidad le estás dando un premio por haber ejecutado y una salida por haber ejecutado un delito. Cualquiera de los elementos que se decidan los tendrás que definir claramente ahí. Ahora, el hecho de despedir a una persona o cortar la relación laboral, también tendrás que establecer qué fue lo que se cometió. Y las sanciones van en función de lo que se cometió. Si se cometió un delito, pues establécelo. Termino relación laboral, hago una investigación, se le requiere la resarción del daño, se hace un protocolo de contención para que no haya consecuencias reputacionales y dentro de la operación. En fin, las sanciones también pueden ir en función de, oye, pues estaba prohibido que recibiera regalos y el señor se fue a comer con el cliente y además recibió un reloj de regalo. Oye, pues eso genera alertas y se detona alertas. Entonces, puedes establecer sanciones como un acta administrativa, como estar ahora sujeto a protocolos de investigación, de sanciones económicas, inclusive mirando justamente todo el aspecto del régimen laboral legal para que no podamos encuadrar en una discrepancia en ese sentido. Pero, es decir, el acceso a la información de tus funcionarios, estados de cuenta, podrás establecer lo que quieras establecer en función de los valores y de tu tono de control. Y de acuerdo a lo que se haya cometido, insisto, no es lo mismo que haya cometido una infracción de un regalo, a lo mejor una taza que le regalaron y está prohibido, pero bueno, pues es una taza. A lo mejor ahí se le levanta un acta administrativa. Entonces, eso claramente definido dentro de tu manual de integridad para poderlo estar monitoreando. Pero justamente el de la taza también toma relevancia porque lo identificaste, lo documentaste y ejecutaste el protocolo de sanción. Eso le deja ver a la entidad que estás claramente atento a todo el accionar de cultura dentro de la organización. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muy claro. Gracias, Miguel. Rodrigo, tengo otras preguntitas. Héctor Vargas dice, buenos días, por favor, si pueden ahondar más en los ejemplos de la posible falta de segregación de funciones al hablar de la jerarquización. Cuando nos referimos al Consejo de Administración y a los roles de la Asamblea de Accionistas, principalmente me refiero a que muchas veces el dueño es el director general
y es el presidente del Consejo de Administración y además es el principal accionista. El rol que juega como accionista es uno, es definir el modelo, es por qué decidió ese modelo de negocio, pero si se dan cuenta el rol en el consejo es definir el plan estratégico, hacia dónde va, cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Y a su vez, delegar al director general la ejecución del mismo. Ahí si se dan cuenta no hay una segregación, porque es juez y parte. Ejecuta las estrategias, también define el plan estratégico y también decidió el modelo de negocio. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que la adecuada segregación de funciones es que él tenga la claridad que son 3 roles diferentes los que tiene que ejecutar. Y que entonces la información que detona su operación bajo su mando como director general tiene que ser clara y transparente y alineada con los valores para presentarlo a los miembros del consejo. Y que existan mecanismos en el miembro de consejo en donde se puedan tomar decisiones independientes, incluyendo que él es parte del consejo. A lo mejor que lleve la presidencia del consejo no sería lo más adecuado, porque entonces ahí ya no habría una adecuada, correcta segregación de funciones en toma de decisiones. Entonces, el delegar ese tipo de cachuchas a alguien más que sea el presidente se pueda tomar una decisión, ahí hay un control. ¿Ok? Es el director general, forma parte del consejo, pero hay alguien más que ayuda a decidir lo que él mismo está reportando. Entonces, si dan cuenta, aún cuando existe una estructura pequeña, puede haber una segregación de funciones. Ahora bien, entidades mucho más grandes, esto lo tienen claramente definido y existen protocolos en donde dice uno es el director general, otros miembros son el consejo y están alineados y está separado la asamblea de accionistas a los cuales solamente se les reportan los resultados. Entonces, bueno, esos son roles distintos que hay que tener en cuenta cuando nos referimos a esto de segregación de funciones. Muchas gracias, Rodrigo. Héctor, nos deja saber si resolvimos la duda. Sí, muchas gracias. Muy objetivo. Les agradezco. Gracias a ti, Héctor. Rodrigo, dice Alexander Hernández, en su experiencia, ¿qué recomendaciones puede dar cuando las estrategias de negocio de la Asamblea de Accionistas y Consejo de Administración en una entidad no están alineadas con la estrategia de cumplimiento, controles y políticas diseñadas por el oficial de cumplimiento? Si me das oportunidad, Rodrigo, déjame, le platico algo rapidísimo a Alexander y luego te cedo la palabra. Alexander, algo que nosotros hemos aprendido es que de nada nos sirve tener una metodología vasta de solución de problemas si nuestra cultura para prevenirlos no cambia. Y esa cultura viene del consejo. Rodrigo, te cedo la palabra. Sí, coincido totalmente contigo, Alondra. Creo que yo empezaría a trabajar con esa alineación de la cultura a tu modelo, porque va a llegar un punto en el que sea ineficiente y en el que se detonen los riesgos y además te señalen a ti como responsable. Es en primera instancia. En segunda instancia, nos lleva a un panorama de que necesitas implementar más controles, porque lo que ya tienes alineado está muy lejos de lo que dice el consejo y de los valores del consejo, y entonces hay una discrepancia, y entonces eso te lleva a tener huecos o preocupaciones que se atienden con más mitigantes, más procesos, más protocolos. Y el hecho de que tú implementes más protocolos, pero la alta dirección no está alineado, te los va a estar violando. Entonces regreso a mi primer comentario. Inicia con la alineación de los valores a tu modelo de cumplimiento. ¿Y inicia cómo? Pues la metodología o en el diseño de metodología de enfoque basado en riesgos, el primer paso es identificación de riesgos. Ahí define claramente y obligatoriamente el involucramiento de la alta dirección. Que ellos ayuden a la identificación para que también ayuden al entendimiento de las consecuencias. Y entre todos definan los mitigantes. Y entonces empezará a haber una congruencia dentro de la organización. La metodología del enfoque basado en riesgos sin duda es un mecanismo que ha venido a integrar la operación de las organizaciones. Nosotros hemos operado con grandes instituciones financieras. Es todo un reto, porque le pides la información y el reporte, es que ese es del director de operaciones, es que ese es del director de
de la información de datos, es que eso es del director de emisión, es que eso es del director de pago de siniestros, en fin. Y todos echan la bolita, pero no puedes integrar en un solo reporte. Y eso es preocupante. Tú necesitas un reporte claro, conciso, seguro, que alimente tu metodología del enfoque basado en riesgos. Y luego, si eso no sucedió adecuadamente, lo presentas al consejo, bueno, al comité, y el comité a su vez al consejo, y llega al consejo y te dice, no me hace sentido, esos números no son reales. ¿Quién falló? Pues está fallando algo dentro de la organización que no están alineados. Entonces, antes de llegar a un resultado donde tenga dudas y sesgo, quita todo el ruido del humano dentro de la operación, alineándolos e integrándolos en procesos iniciales, en donde podrás homologar criterios. Si no llevan a cabo eso desde un inicio, seguramente habrá errores en la implementación y también en los resultados. Entonces, yo creo que el mejor tip es desde un inicio el involucramiento de la alta dirección. Muchas gracias, Rodrigo. Alexander, espero que hayamos resuelto tu duda. Nos comenta María de Jesús que si tienes bibliografía que puedan utilizar para poder ahondar un poquito más en estos temas, estudiar un poquito más. Claro que sí, inclusive nosotros somos expertos en prevención de lavado de dinero, en mecanismos de cumplimiento, pero somos parte de una división Business Advisory Services, donde existen servicios especializados de gobierno corporativo, por ejemplo, de sucesión y evaluación a los consejeros. Y bueno, pues no estamos muy separados de ellos para poder implementar este tipo de servicios y donde hay vasta experiencia por parte de los socios en ese ámbito. También en la gestión de riesgos, no solamente hablando de riesgos de prevención del lavado de dinero, sino riesgos ya corporativos, en donde sí un espectro es prevención y delitos y hay otros espectros. Entonces podemos hacer servicios integrales para poder atacar de forma integral a las entidades. Entonces, acércate con nosotros y con todo gusto podemos platicar las necesidades específicas de tu organización. Gracias, Rodrigo. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones. Ana Yuri, María Jesús, Abel, Xochitl, Carolina, muchas gracias por la plática. Rodrigo, ¿hay alguna liga donde me pueda inscribir para seguir recibiendo notificaciones de los cursos que imparten? Claro que sí, Caro. Ahorita, si nos permiten, se los compartimos en el chat. En nuestra página hay una sección de eventos donde están una serie de webinars que les hemos dado con un compromiso que tenemos nosotros dentro de la firma y de la división de compartir conocimiento. Les vamos a compartir la liga. Ahí vienen todos los eventos que vamos a tener a lo largo del año y del siguiente año. Ahorita se los compartimos. Xochitl, ¿expedirán constancias? Sí, sí les vamos a expedir constancias, les van a llegar a sus correos. Gaby, ¿cuál sería la recomendación para el establecimiento del catálogo de sanciones? ¿Manejarlo de forma independiente al código de ética o incluirlo como un anexo? Normalmente está integrado en el código de ética, mejor conocido como el manual de integridad. Entonces, el código de ética está muy enfocado a los valores, a las vivencias, a los perfiles de estos valores, a la definición de la cultura organizacional. El manual de integridad enlista las vulnerabilidades que tiene la organización de que se cometa un delito de corrupción, de fraude, de malversación, de tráfico de influencia, los que comentamos. Entonces, yo no te recomiendo tanto un anexo, sino que hagas algo más integral, que lo conviertas tu código de ética a un manual de integridad. Inclusive, si mal no recuerdo, creo que el Consejo Coordinador Empresarial saca 10 elementos mínimos para considerar en tu manual de integridad. Entonces, también creo que podemos colaborarte en ese sentido a través de nuestras divisiones respectivas. Puedes acercarte para poder hacer esas integraciones de tu control y tu manual de integridad. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriela. Nos dice Silvia, muchas gracias, excelente ponencia. María Teresa nos dice que, ¿cuáles serían los primeros pasos cuando no hay una estructura de valores ni una segregación de funciones? Antes de llegar a la segregación de funciones, tendrías que definir la cultura organizacional.
Eso nos lleva mucho hasta los orígenes cuando estábamos justamente en las universidades y teníamos, híjole, pues hay que definir la cultura organizacional. Es un proceso muy delicado, muy exhaustivo, en donde tiene que involucrarse a la asamblea de accionistas para definir esa visión, conocerlos, porque el hecho de venir y preguntarle cuáles son tus valores, pues no suena tan eficiente. Conocerlos, involucrarse con ellos, ver las reacciones bajo presión, ver cómo se está operando a través de los años en la organización para poderlo establecer con claridad, que le haga sentido y que lo acepten y digan, sí, esos son los valores que tenemos. Entonces, una vez definido eso, de ahí partes en cascada hacia todo lo demás. Pero creo que definir la cultura y más hoy en día en un mundo digital en donde las empresas empieza a tomar mucha relevancia el entorno de la compañía, de los accionistas, la sociedad con la que está operando, el ambiente en el que está operando, todo va a estar alineado en definir esta cultura organizacional. Yo me regresaría a ese origen para poder de ahí partir. Y entonces, de igual manera, el oficial de cumplimiento tal vez no sea el mejor perfil para ejecutar eso. Tendrían que involucrar a la alta dirección para poderlo ejecutar con mayor eficiencia y ejecutarlo lo antes posible. Y entonces, el que lo atienda la alta dirección en prioridad, pues deberá haber reuniones en donde los criterios y homologación de enfoques estén alineados, porque si no va a ser un punto en la agenda que lo van a estar posponiendo porque pues no le ven la prioridad. Entonces hay que tomar en cuenta también cómo hacerle llamar o cómo hacer el llamamiento a la alta dirección para que se le dé prioridad al tema de la cultura y los valores. Pero es ahí donde está el origen, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Nos dice Raúl, completamente de acuerdo contigo, Alondra, gracias. Juan Ángel, muchas gracias, excelente tema. Dice María Guadalupe, más vale que un documento de funciones, imagino, se ponga en práctica, se alinee a todos, que 1000 que solo adornan. Completamente de acuerdo contigo, María Guadalupe. Todo lo que se diga, todo lo que se haga tiene que estar documentado y todo lo que está documentado se tiene que hacer. Esa es la forma en la que garantizamos en una organización que todo lleve ese orden o ese control del que nos habla Rodrigo. Dice Melissa, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Dice, hola, buenos días. En cuestión de fideicomisos de emisión, a su parecer, ¿qué rol debe ser la base de PLD? Y luego entre paréntesis, fiduciario, representante común, administrador. No sé si necesitas un poquito más de contexto, Rodrigo, para que Meli, si anda por aquí, nos active el micrófono. Tal vez sí, a lo mejor el contexto de cuál es el enfoque de la pregunta, si se refiere a un tema de procesos de identificación de acuerdo a las disposiciones, o si va en función a lo que hemos venido platicando. Si hay un fideicomiso que forma parte de la organización como inversionistas, por ejemplo, y hay un pool de inversionistas en la asamblea de accionistas, y oye, ¿cuál sería el riesgo? Pues el riesgo es igual que si fuera tu cliente. En tu cliente tú identificas al fideicomitente, al fideicomisario y por obligación al apoderado, porque puede ser el prestanombre. Pero identifica sobre todo al que aporta el dinero al fideicomiso y el beneficiario, que es el que obtiene el bien de ese fideicomiso al final. Entonces, de igual manera, cuando sean tus accionistas, oye, yo tengo un pool de inversionistas a través de un fideicomiso, pues también identifica claramente y ten procesos de debida diligencia en los accionistas fideicomitentes y en los fideicomisarios, porque también es importante ver el origen y el fin de los recursos que les haces llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay alguna otro enfoque de esa pregunta, estimada Alo, también los invitamos a que nos manden correo electrónico y con todo gusto podemos platicar ya más detalle de todas sus dudas. Gracias, Rodrigo. Meli, ¿ibas a decirnos algo? Sí, muchísimas gracias. Sí, más bien mi pregunta va más enfocada a que no sé si yo no
yo no lo he visto, digamos, en cuanto a práctica, pero siento que no es muy claro si el fiduciario es el que tiene que tener principalmente toda la identificación como que muy fuerte. O sea, yo entiendo que cada parte debe aportar, pero como, como parte base, a su parecer, ¿quién es la persona, quién es el rol, ya sea el fiduciario, el administrador o el representante común, que debe estar con estas bases de cada fideicomiso haciendo mayor identificación de estos temas? Ok, bueno, insisto, a lo mejor el enfoque sí es de tema de disposiciones de carácter general. El fiduciario, que es el banco, ellos tienen la obligación de identificar a los participantes porque es un servicio que ofrece el fiduciario, el banco. Entonces, uno de parte de sus productos que se ofrecen al mercado, y entonces existen los riesgos de identificación. Acuérdate que todo está vinculado a verificar el origen de los recursos. Entonces, el proceso de identificación te ayuda a eso, a hacer una correcta identificación de todos los participantes y figuras en un fideicomiso. Entonces, el fiduciario en principio tiene su obligación de ejecutarlo y lo ejecuta. Si ustedes tienen clientes fideicomisos, tienen la obligación de igual manera de identificarlo, independientemente que el fiduciario haga la aplicación correspondiente al servicio. Recuerda que son dos productos independientes. El banco le presta el servicio de fiduciario, ese es su producto, y tú probablemente le prestas el servicio de otorgamiento de crédito a un fideicomiso. Entonces es otro producto y son organizaciones diferentes y la obligación persiste en lo individual. El enfoque que nosotros damos aquí adicional a eso de las disposiciones es si tienes riesgos de que recibes dinero como empresa en la parte de pool de inversionistas y hay un fideicomiso, pues ejecútalo de igual manera, protocolos de debida diligencia para identificar esos accionistas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ti, Melissa. Si te parece bien, Alo, me parece prudente que si hay más preguntas se pudieran llevar de forma personalizada a cada una de ustedes, en donde podemos atenderlos vía correo electrónico con afán de pues, respetar los horarios de todos y cada uno de ustedes, que agradecemos mucho su interés en estos webinars. Insisto, es el primero de muchos de los que ya tenemos programados. Tenemos programados de 2 a 3 webinars por mes, de aquí hasta julio de 2023. Y haremos lo mismo a partir del siguiente ciclo, que nuestro ciclo es de agosto a julio, por eso es nuestro año, y donde expertos en la materia estaremos hablando de estos temas relevantes. Invitarlos a la siguiente ponencia del próximo viernes, a la misma hora, con la licenciada Alondra de la Garza, en donde también se tocará un tópico muy importante del oficial de cumplimiento. Entonces, si te parece bien, Alo, pues agradecerles a todos la presencia y esperarlos en el siguiente webinar. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Encantados de estar aquí con ustedes y nuestra idea es estar más cerca de ustedes. Estamos tan cerca como un WhatsApp, como un mensajito, como un correo electrónico, con toda confianza. Pueden acercarse a cualquiera del equipo. Dentro de la página de SAIES también están nuestros contactos, si no me equivoco. Entonces, con toda confianza estamos a sus órdenes. Si se les quedan dudas, si vuelven a ver la presentación de Rodrigo y les surge una duda, escríbanos. Nosotros estamos muy atentos de cualquier comunicación de su parte. Y pues nada, les deseamos un excelente fin de semana y que se la pasen muy bonito. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día. Gracias, Alondra. Hasta luego, Rodrigo. Bye bye. Chao.